Bendecido día, bendecido día para todos y cada uno de mis amados hermanos y hermanas que hoy nos sintonizan por Radio Salón, la estación con el Espíritu. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a este su programa de radio, Encontrando al Mesías en la Torá. ¡Aleluya! Qué hermoso día nos concede el Eterno. Y damos gracias a Él por su grande amor y su misericordia que Él renova cada mañana, la oportunidad de venir y estar a cuenta delante de su presencia. Y agradecerle por la vida. Amén. Bien, mis amados, pues aquí estamos, agradecidos, contentos con el Abacados. Y bueno, empezando hoy este día con este hermoso tema. Estamos en tu programa de radio Encontrando al Mesías en la Torá, pero seguimos estudiando lo que es Masei Jornadas, las jornadas del pueblo de Israel durante el Bamidbar, durante el desierto. Durante esos 40 añitos que anduvieron caminando ahí en el desierto y todos los procesos que estuvieron pasando, eso es lo que estamos estudiando. Y ¿recuerdas dónde nos quedamos? ¿En qué estación estamos la vez pasada? Bueno, nos quedamos a punto de cruzar el mar de los juncos. Bendito sea el Abacados. Bueno, aprovechamos el tiempo para enviar saludos, bendiciones a todos los hermanos nuevos en la Keilah de Joshua que recién se han agregado, que recién han llegado. Bienvenidos todos y cada uno de ustedes. Que su estancia sea de gran bendición en nuestros medios. Bendito sea el Eterno por sus vidas. También para cada uno de los que nos sintonizan y se mantienen fieles día con día, sintonizando Radio Shalom, la estación con el Espíritu, escuchando las enseñanzas que hay. También para todos los que visitan nuestra página oficial www.elyosoy.com. Así es, www.elyosoy.com. Ahí encuentras mucho material, toda la información sobre el ministerio y bastante material para estudiar. Amén. Gloria sea nuestro Abacados. Bien, mis amados, pues vamos para acá, vamos al tema. ¿Dónde nos quedamos? ¿Recuerda usted? En la estación de Pi Hahirot. Pi Hahirot, ahí frente al mar de los juncos o frente al mar de las cañas. Pero quiero invitarte ahí al Sefer de Shemot Éxodo, donde nos quedamos. ¿Recuerdas la semana pasada? Nos quedamos en el capítulo 14 de Shemot Éxodo. Vamos para allá rápidamente. ¿Qué nos dice ahí? ¿Qué nos dice ahí la bendita Torá? Nos dice que Jehová Sebaot habló a Moshe y le dijo: habla a los hijos de Israel. Diles que se vuelvan y acampen delante de Pi Hahirot, entre Migdol y el mar, enfrente de Baal Zephón. Ahí acampen frente y junto al mar. Esta es la instrucción que da el Eterno. Vuélvanse, regrésense y acampen en este lugar. Para esto, Paro, rey de Egipto, Faraón, rey de Egipto, se entera de lo que había sucedido y dice de los hijos de Israel que estaban errando, que se estaban equivocando en el camino, que iban perdidos sin dirección y que el desierto los había encerrado. Esta fue la impresión de ¿quién? De Faraón, rey de Egipto. No estamos hablando de cualquier hombre, sino de Faraón, el principal, el rey de Egipto. Dice el Eterno: yo endureceré tanto el corazón de Faraón que él los perseguirá. Así obtendré gloria para mí mismo, de costa de Faraón y su ejército. Y los egipcios conocerán al fin que yo soy Jehová. Y el pueblo hizo conforme le fue ordenado. El pueblo hizo conforme le fue ordenado. Y eso es lo que estuvimos viendo la semana pasada. Lo que estuvo haciendo el pueblo, lo que ha estado viviendo el pueblo y las circunstancias que vive el pueblo. Ahí en esa estación de Pi Hahirot, pero también lo que sucede de manera espiritual
en la Keilah de Josué. En todos aquellos que vienen de recién llegados al camino de la emuná a estudiar la raíz hebrea de su fe. Hablando de la emuná, y nos damos cuenta o llegamos a la conclusión de que estar en Pijajirot son experiencias fronterizas y son experiencias de vacilación espiritual, de vacilación emocional. O sea que hay mucha vacilación, al igual que el mar mueve los juncos o el viento mueve a los juntos. Pero vamos a ver qué dice el verso 5. Dice que le fue dado aviso a Faraón, rey de Egipto, que el pueblo huía, y el corazón de Faraón, rey de Egipto, y de sus siervos se volvió contra el pueblo de Israel y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber permitido, de haber dejado ir al pueblo de Israel para que no nos sirva más? O sea, ¿cómo es posible que los hayamos dejado ir si eran nuestros esclavos, eran nuestros sirvientes? ¿Puede ver eso? ¿Qué entendemos ahí? La resistencia de las fuerzas del mal, de la mala inclinación, del mal corazón de Faro, que lo llevó, pues bueno, al resultado de ser endurecido. Y entonces vemos ahí una lucha, un adversario, un contrario, en este caso, Faro, rey de Egipto, con todo su ejército, querían impedir que los hijos de Israel avanzaran ahora de manera espiritual. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando venimos de recién ingreso a los caminos de la emuná, a la raíz de nuestra emuná, a las raíces hebreas de nuestra fe? Bueno, pues también hay una resistencia, también hay una lucha, muchas veces entre las doctrinas, lo que ya está en la mente, lo que ya se recibió en el nombre del Mesías o en el nombre de Cristo, como se conocen las religiones. Traemos doctrinas tan arraigadas que fueron sembradas en el nombre de Cristo, que nos cuesta mucho trabajo verdaderamente deshacernos de esas doctrinas y esas líneas de pensamiento para verdaderamente ser renovados en el espíritu y poder entender lo que es nuestro amado Mashiach Yehoshua en la mentalidad hebrea. Entonces vemos esa resistencia entre nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, las emociones y también las obras o las fuerzas del mal sobre nosotros. Y ahí es donde vemos este conflicto que vivían los hijos de Israel, los del pueblo de Israel físicamente, pero muchas veces ya en el camino de la emuná, en lo que es la era del Mashiach, se vive de manera espiritual. Mire lo que dice el verso 6 del capítulo 14. ¿Qué hizo Faraón? Dice que unció su carro y tomó consigo a su pueblo y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto. Y luego, ¿qué más hizo? Se trajo a los capitanes sobre de ellos. Pero mire lo que dice el verso 8. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Para poder salir del sistema de este mundo, en este tiempo del sistema de Edom, de las líneas de pensamiento, de las doctrinas del sistema de Edom, del drama del sistema de Edom, se necesita la mano poderosa de Jehová Sebaot. Y cuando hablamos de la diestra de Jehová, cuando hablamos de la mano de Jehová, de la diestra, hablamos de poder. Bendito sea el Eterno por la obra, ministerio de nuestro amado Mashiach, Yehoshua, en esta dimensión de los vivos. Entonces, ahí lo que resalta es la intervención del mismo Eterno, que habían salido con mano poderosa. Vemos esa intervención divina, esa intervención sobrenatural, como lo vimos con las 10 plagas y como lo hemos visto desde su salida hasta esta estación. Entonces, cuando comenzamos a salir
del modo de la vida natural en la cual estábamos, muertos en delitos y pecados, sin Dios, sin promesa, sin salvación, sin pacto, sin Mashiach, sin Torah. Empezamos un modo de vida espiritual, ya con pacto, con promesas, con salvación, con Mashiach, con Torah. Estamos hablando del modo de vida de la emuná, de la fe, pero esa fe se tiene que desarrollar. Ciertamente la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Eterno, por la bendita Torah, pero en esa fe se tiene que crecer, esa fe se tiene que desarrollar. Ahí es donde se dan las situaciones más absurdas. Por un lado, podemos ver la mano de Dios. Por un lado vemos la mano de Dios y ya no nuestra mano, aunque queremos seguir interviniendo. Pero no estamos acostumbrados a ver la mano poderosa de Dios y dejar trabajar la mano poderosa de Dios. Estamos acostumbrados a la autosuficiencia, a la autodependencia, a nuestro propio tiempo, a nuestro propio ritmo, a nuestras propias cosas. No estamos acostumbrados a depender de un Elohim invisible y tenemos que aprender. Pero, ¿cómo dijo Moshe entonces? ¿Cómo dice la bendita palabra de Moshe? Cuando nosotros vamos ahí al Brit Hadashah, en la carta a los Hebreos, capítulo 11, en el verso 27, nos dice que por emuná dejó a Misraim, no temiendo la ira de Faraón, rey de Egipto, porque se sostuvo como viendo al Elohim invisible. ¿Quién es? Jehová Sebaot. Esto es lo que la bendita Torah en el Brit Hadashah nos dice de Moshe. Entonces no estamos acostumbrados a caminar por fe, a vivir por fe, ni siquiera a hacer operar la fe. Estamos acostumbrados a nuestro propio sistema. Pero podemos ver el ejemplo en Moshe, que por esa emuná, esa fe completa, esa fe perfecta, esa fe madura, dejó Egipto, no temiendo temor a la ira de Faraón, rey de Egipto, porque estaba sostenido como viendo al Elohim invisible. Por eso nos dice la bendita palabra, ahí mismo, en el Brit Hadashah, en la carta a los Hebreos, puestos los ojos en Yehoshua HaMashiach, el autor y consumador de la emuná, el autor y consumador de la vida. Aleluya. Pero regresemos ahí al capítulo 14, verso 9, que estamos viendo de Shemot Éxodo. ¿Qué nos dice ahí? Que siguiendo los pueblos de Misraim, los egipcios, con toda su caballería y sus carros, los carros de Faraón, con sus gentes de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron ahí en el campamento, ¿junto a dónde? Junto al mar. ¿A qué mar? Al mar de los juncos, al lado de Pihahirot, delante de Baal Zephón, delante de la oposición, delante del grande de las moscas. Santo es el Eterno. Mire, qué experiencia tan tremenda. La primera lucha que vemos a la que se encuentra el pueblo de Israel. Y la primera lucha, ¿dónde fue? En sus pensamientos. Mire nada más. Vamos a ver qué pasó en esa primera lucha. Y vamos a ver cómo reaccionó el pueblo de Israel. Ahí en el verso 10 dice que cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos. Alzaron sus ojos. Se habían olvidado de la nube, se habían olvidado de la columna de fuego, se habían olvidado de las plagas, y he aquí que los egipcios venían tras de ellos. Porque los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Mire, después de haber visto las plagas, después de haber salido con mano poderosa, después de tener la columna de nube y la columna de fuego, todavía tuvieron temor. Vino una lucha en sus pensamientos. Y entonces, ¿qué hicieron? Después de tener ese temor en gran manera en su corazón, clamaron a Jehová.
Ellos empezaron a ver problemas que el adversario, el enemigo, Faraón, rey de Egipto, estaba causando. ¿Y qué pasó? Tuvieron temor. ¿Qué pasa en estos tiempos de la era del Mashiach, cuando vienes de recién a las cosas del Eterno? Y cuando el Eterno quiere que empieces a caminar por Emuná, y Él quiere revelarse a tu vida y mostrarte su poder, su benignidad, su bondad, su provisión, su protección. Te pone en circunstancias donde ya no puedes confiar en tu propia fuerza. Pero en vez de confiar en el Eterno, se llena uno de temores, de pavores y de miedos y de terror. Es algo tremendo. Así pasó con los egipcios. Y es por esto que los hijos de Israel tuvieron temor en gran manera y clamaron a Jehová. Quizás si no hubieran temido, no habrían clamado. A veces temieron, pero esta vez temieron y clamaron. A veces el Eterno debe de permitir que pasemos por situaciones donde no sabemos para dónde agarrar, para que clamemos y empecemos a aprender a depender de la provisión divina y no de nuestros acostumbrados manejos, modos, modismos, modales o incluso operaciones ilícitas. Por eso nos dice el verso 11. Y dijeron a Moshe, mire lo que dijeron a Moshe, no había sepulcros suficientes en Egipto que nos ha sacado para que muramos aquí en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Empezaron con la injuria, empezaron con el reproche, y ¿sobre de quién se fueron? Sobre de Moshe. Pero ¿quién dio la instrucción de volverse? El mismo Eterno. Pero ¿qué hace el ser humano? O más bien, ¿qué hacemos cuando estamos en una situación difícil, en las vacilaciones de las fronteras de Pi-Hahirot? Bajamos nuestra mirada de estar puesta en Yehoshua HaMashiach y la ponemos en los hombres, la ponemos en los líderes, la ponemos en los pastores, en los maestros, en los morim, en los roim. Y nos olvidamos de que es instrucción o voluntad del Eterno. Entonces clamaron a Jehová después de injuriar a Moshe. Pero en ese momento se dieron cuenta que ese clamor no fue como muy convincente para que el Eterno contestase. Y empezaron a quejarse delante de Moshe. Entonces, démonos cuenta y notemos allí esa guerra, ese combate en los pensamientos, sentimientos y emociones. ¿Cuántos hay de vosotros que en cierto momento en vuestra vida han llegado a pensar que se equivocaron y que lo mejor era volverse a la forma de vida que llegaban? E incluso algunos vuelven a esa mala manera de vivir. Es decir, que los hijos de Israel empezaron a dudar, como muchas veces le pasa al recién convertido. ¿Y por qué nos sacaste del mundo para venir a morir aquí? Antes me iba mejor, antes que caminara con el Eterno, me iba bien, pero ahora me está yendo mal. ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Qué está sucediendo? Y se le empieza a echar la culpa al Hasatán de todo. Y no nos damos cuenta que son propósitos del mismo Eterno para mostrarnos su gloria, su poder, su amor, su misericordia, su provisión, su sustento. Todo tiene un propósito. Por eso Shaul, el apóstol Pablo, dejó escrito que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Y esto de acuerdo al llamado y al propósito del Eterno. Y cuando dice todas las cosas ayudan a bien, todas las cosas ayudan a bien. Aunque no se entienda.
¿Qué beneficio va a haber de algo contrario? Pero lo hay. Si la palabra lo dice y usted lo cree, así va a ser. Todo va a ser para bien. Entonces, la persona todavía no entiende los caminos del Eterno cuando está en estos principios, en estas vacilaciones. Esos son los caminos del Eterno, cosas sin entender. Estas son las jornadas, los caminos del Abacados. Entonces ellos le decían a Moshe, ¿no había sepulcros suficientes ahí en Egipto para que nos sepultaran allá? ¿Por qué nos has sacado? ¿Por qué quieres que muramos aquí en el desierto y de la manera en que va a suceder? Entonces el pueblo no estaba creyendo que el Eterno realmente los iba a guiar. No estaban creyendo que realmente los iba a llevar a tierra prometida. Entonces el problema de las personas en este tiempo es que piensan que es mejor volver a la mala vida que tenían o a la vida antigua o estar nuevamente pues como se estaba viviendo, por no alcanzar a creer que aquel que te está rescatando del sistema de Edom, del sistema del mundo, es el mismo que te va a llevar al Olam Jabá. Entonces aquí vemos que por causa de ese conflicto emocional, espiritual, la tensión en los pensamientos, buscaron a quien culpar y lo encontraron. Culparon a Moshe. Y así sucede en este tiempo. Siempre buscamos un responsable, pero nunca vamos a ser nosotros. Siempre vamos a buscar a quién, al líder. Él es el culpable. Tiene que haber un culpable y dice, no vamos a ser nosotros. Entonces hacemos responsables a los líderes. Hacemos responsables a los líderes. Y eso no está bien. Tenemos que tomar nuestra propia responsabilidad. Pero sobre todo, ser fieles al Eterno. Saber que aquel que nos llamó es el mismo que nos va a llevar a nuestra Canaán celestial. Y eso sigue pasando en todos lados. No nada más aquí en la raíz hebrea de la Emuná, no nada más aquí en la Keilah de Joshua, sino en diferentes congregaciones, religiones, en todo este Olam. Cuando empiezan los procesos complicados e inentendibles, cuando el Eterno te quiere empezar a hacer operar la Emuná, la fe, y no la tienes la suficiente, entonces haces responsables a los líderes. Pero no tomas tu responsabilidad de clamar al Eterno, de prepararte, de conocer la bendita Torah y desarrollar la emuná que viene por el oír y el oír por la bendita Torah, la palabra de Dios. Entonces ellos no veían a Dios, como muchos que llegan al principio no pueden ver a Dios. Por eso nos dice el Brit Hadashah, si no naces de nuevo no puedes ver el reino. Y muchas veces quieres ver el reino con ojos naturales, no se puede. Se necesita ojo espiritual, se necesita emuná. Si no se nace de nuevo, no solamente no se puede ver el reino, sino tampoco se puede accesar, no se puede entrar, no se puede disfrutar del reino. Por eso es que caminamos por emuná y no por vista. Porque si caminamos por vista, no podemos ver el reino de Dios aquí en medio de este mundo caótico. Y si no lo podemos ver, tampoco lo podemos habitar, tampoco lo podemos disfrutar. Por eso hay muchas personas, como dice el Brit Hadashah, no han alcanzado su shalom. No han encontrado su espacio. No han encontrado la plenitud, la paz que da el Eterno. La paz que perdura y que permanece. Y así le sucede a muchos que llegan sin emuná. Mientras se desarrollan, están reprochando e injuriando al Eterno, echándole la culpa a los líderes. Pero fue el mismo Eterno el que dijo. Fue el mismo Eterno Jehová Sebaot el que los dirigió. Es el que dijo, vuélvanse y estaciónense ahí frente al mar de los juncos, ahí frente a Baal Zephón. Fue instrucción del Eterno, pero ellos no podían ver al Eterno. Ellos clamaban, pero no conocían. Gritaban, pero sin emuná. Apenas iban a empezar a conocer al Eterno. Ese es Pi Hairot. Ese es Pi Hairot. Las vacilaciones.
el no entender, el no conocer, el no comprender, el no alcanzar a creer en las capacidades todopoderosas y todosuficientes del eterno Jehová Sebaot. Porque a veces cuesta trabajo creer que el que te llamó te va a sustentar, que te llamó te va a bendecir. Cuesta trabajo creer, pero se tiene que creer. Pero ¿cómo se va a desarrollar ese creer? Estudiando la bendita Torah. Si estas jornadas del pueblo de Israel son una sombra profética o son la sombra natural de lo que espiritualmente viviríamos nosotros, entonces cuando tú escudriñas y estudias cada una de estas estaciones te vas dando cuenta de los procesos que vas llevando en tu vida espiritual y te vas dando cuenta que si el Eterno ha sido fiel con su pueblo y nunca ha fallado y nunca ha perdido una batalla, pues tampoco perderá las tuyas. ¿Pero qué necesitas? Desarrollar la emuna y la bitajo, la fe y la confianza en el Eterno Jehová Sebaot. Bendito sea nuestro abacados. Entonces este es Pihahirot, lugar de las vacilaciones, lugar donde nuestros pensamientos chocan de un lado al otro, del hemisferio derecho al hemisferio izquierdo, lugar donde los pensamientos chocan, las emociones chocan, donde no tenemos una claridad, donde hay desánimo, donde hay reproche, donde hay injuria, donde la emuná todavía no la tenemos, pero creemos que ya la tenemos, donde caminamos con gozo, pero cuando viene la prueba nos queremos volver atrás. Ese es Pihahirot. ¿Y necesitamos qué? Caminar por emuná. Caminar por emuná. Dice el Sheliach Shaul, apóstol Pablo. Porque la justicia de Elohim se revela por emuná y para emuná, como está escrito. Mas el justo, el sabio, por su emuná vivirá. El justo por su fe vivirá. Y sin fe es imposible agradar al Eterno. Porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, de los que le temen, de los que le obedecen. Entonces hay que creer que Él está ahí y que tiene el control. Bendito sea el Eterno. Pero bueno, mis amados, vamos a poner una pausa y regresamos en un momento más. Vaya por una tacita de café y nos vemos en un ratito. Beshem de Yehoshua HaMashiach. Amén y amén.